Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 116 y, perdón, 119, ¿qué 116? Y el mes pasado, mentira, hace ya 3 meses que hicimos el Summit 420, nuestro primer evento en vivo, 4 jornadas hablando de producción, ciencia, medicina, regulación con gente de Paraguay, ¿no? Profesionales de Paraguay, investigadores, personas que se dedican al rubro y también personas de la región, tanto Uruguay, Argentina, Brasil, México. Si no llegaron a verlo, ya están los videos completos en YouTube desde abril. Se los puedo dejar acá abajito en la descripción o pueden buscar Cannabis en Paraguay Summit 420 en YouTube y les va a salir los videos. Así que les recomiendo mirarlos. ¿Por qué? Porque varias cosas que vamos a tocar hoy se conectan directamente con lo que se discutió también en ese encuentro. Sobre todo en los bloques de producción de cáñamo, la parte medicinal, porque justo cuando preparábamos el evento pasó algo que, bueno, en Paraguay también tuvo su cobertura, que es, me estoy refiriendo específicamente a que el 1 de mayo de este año entró en vigencia de forma provisional el acuerdo entre asociación o acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. 25 años de negociación, un mercado de más de 700 millones de consumidores y aranceles que empiezan a caer para más del 90% del comercio bilateral. ¿Y esto qué tiene que ver con cannabis? Mucho, en realidad. Porque una de las cadenas de valor que este acuerdo toca de lleno es la del cáñamo industrial y los fitofármacos canábicos también. Y Paraguay, que ya exportó la flor de Cuñataí a Suiza, y hablamos de eso en un episodio anterior, así como alimentos de cáñamo a Países Bajos, está justo en la posición de aprovechar esto o de quedarse mirando cómo otros lo aprovechan también, ¿verdad? Hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a entender cómo está el panorama regulatorio del cannabis en Europa en este año 2026, porque es mucho más heterogéneo de lo que parece. Y segundo, analizar qué significa realmente el acuerdo Mercosur, Unión Europea, para el sector canábico paraguayo. ¿Qué se abre? ¿Qué sigue cerrado? ¿Y qué necesitamos para no quedarnos vendiendo materia prima barata mientras otros se quedan con el margen? Sería genial si de por ahí conocen también a alguien que nos pueda ayudar para un episodio futuro a analizar con mayor profundidad este acuerdo y cómo impactaría en la industria que está arrancando. Le cuesta, pero está arrancando acá en Paraguay. Me refiero a la industria canábica, ¿verdad? Bueno, para entender por qué Europa regula el cannabis como lo hace, hay que mirar atrás, obviamente. Durante décadas la política europea de drogas estuvo atada a tres tratados de la ONU. Uno es la Convención Única de 1961, el otro es el Convenio de 1971 y el tercero es la Convención de 1988. Bajo ese marco, el cannabis quedó en las listas de fiscalizaciones más estrictas, limitado en teoría, ¿verdad?, a fines médicos y científicos. Pero algunos países empezaron a explorar los márgenes de esos tratados. Por ejemplo, y muy famoso, Países Bajos consolidó su política de tolerancia en 1976. Portugal despenalizó el consumo personal de todas las drogas en el año 2001. República Checa, por ejemplo, reguló su mercado médico en el año 2013. El quiebre grande llegó en diciembre del año 2020 cuando la Comisión de Estupefacientes de la ONU sacó al cannabis de la lista de sustancias sin utilidad médica, que también tenemos un episodio sobre eso. Eso destrabó una ola de reformas y el hito más grande de todos fue el 1 de abril del año 2024 cuando Alemania implementó su ley del cannabis, la CAN-G, sacando la planta de la ley de estupefacientes para regularla como medicamento. El resultado, en 2026, es un continente a dos velocidades. Alemania, Malta, Luxemburgo están avanzando hacia el uso adulto regulado, gran parte de Europa Occidental con programas médicos cada vez más sofisticados, llamémosle, y la mayoría de Europa del Este todavía en prohibición estricta. ¿En qué nos basamos para hablar de todo esto? En un informe que estuvimos elaborando de los países más representativos y sus legislaciones respecto al cannabis. Tenemos el informe completo, son 15 páginas. Podemos disponibilizarlo también en Tefri para que puedan acceder
ahí nuestros seguidores de Tefri también. Ahora, dijimos, un continente que no es un bloque. Vamos a resumirlo en 6 fotografías rápidas, ¿sí? La Unión Europea no tiene una ley común de cannabis. Cada país regula por su cuenta y Bruselas solo interviene en estándares farmacéuticos, en el reglamento de nuevos alimentos y también en los límites agrícolas de THC. Así que, entre comillas, Europa no es una respuesta, son veintitantas respuestas distintas. Por ejemplo, hablando de Alemania, es el mercado más influyente. Su ley nuevita, CanG, tiene dos pilares. El primero, ya operativo, despenaliza la posesión personal y habilita clubes de cultivo sin fines de lucro, con más de 400 asociaciones activas a mediados del año 2026. El segundo pilar, todavía en desarrollo, son programas piloto comerciales en ciudades como Berlín, Hamburgo, Múnich. En lo medicinal, cualquier médico alemán puede prescribir cannabis con receta común, lo que disparó un 19% de las importaciones solo en el tercer trimestre del año 2025. Ahora, esa es la foto rápida de Alemania. Como dijimos, tenemos un informe más detallado, pero no vamos a leer ese informe acá porque si no vamos a estar toda la vida en este episodio. Países Bajos vive una contradicción curiosa. El cannabis sigue siendo técnicamente ilegal, pero los fiscales toleran la venta en unos 570 cafés, ¿verdad? O coffee shops, así se los conoce, que sin embargo no tienen ningún canal legal para abastecerse al por mayor. Para resolver ese absurdo, el gobierno lanzó un experimento de cadena cerrada de suministro en 10 municipios, aunque eso todavía va un poquito con demoras. Ahora, España quedó en una zona gris. El cultivo y consumo personal en espacios privados no es delito y de ahí nacieron los clubes sociales de cannabis, pero sin reconocimiento legal explícito. En octubre de 2025 aprobaron un decreto que habilita cannabis medicinal, pero solo como aceites de fórmula magistral en farmacias hospitalarias. Así, súper específico. Dejando fuera completamente la flor para vaporización. O sea, la flor quedó fuera, muy similar a la normativa paraguaya. Francia. Bueno, Francia sigue siendo el más duro. Posesión penalizada. Multa fija de 200 euros desde el año 2019, esta multa fija. Pero con antecedente, si tenés algún antecedente penal, igual. En lo medicinal, recién están armando un programa permanente, limitado a 5 indicaciones clínicas, con despliegue completo recién proyectado para el año que viene, o sea, el año 2027. Reino Unido tiene el recreativo estrictamente prohibido, pero un mercado médico privado floreciente. Como el sistema público casi no cubre cannabis, unos 80.000 pacientes pagan de su bolsillo entre 150 y 300 libras al mes en clínicas especializadas. Datazo. Y después están Portugal y Suiza, que son las piezas más relevantes para nosotros. ¿Por qué? Portugal se consolidó como el gran centro de cultivo de exportación de la Unión Europea y Suiza, que no es Unión Europea, pero está en el mapa, ya tiene contratos de importación de flor médica de alta calidad desde Paraguay, entre otros orígenes. Ahora, ¿por dónde entra el dinero? El capital privado en el sector europeo cambió de fase. Pasó de apostar a expectativas de legalización global a exigir infraestructura farmacéutica certificada y rentabilidad real. Alemania concentra por esto la mayor parte de esa inversión. Sanity Group, que está en Berlín, captó más de 100 millones de euros acumulados, con British American Tobacco entre sus inversores antes de ser adquirida por la canadiense Organigram Organigram, sí, tras facturar 60 millones de euros en el año 2025. Hablamos de otra empresa, Cantourage, cotizada en bolsa, reportó unos 75 millones de euros en los primeros 9 meses del año 2025, un salto interanual del 148% según lo que reporta. Hike Tide de Canadá compró Remexian, que es una distribuidora alemana con 15% de mercado, a 3.6 veces su valor. El Estado alemán también compra, por si no sabían, en 2019 licitó 10.400 kilos de flor farmacéutica a Afria, Aurora y Demecan. Son 3 empresas, son 3 industrias diferentes, para 4 años de suministro. 10.400 kilos, son 10 toneladas de flores.
que el Estado alemán compró, o mejor dicho, licitó en el año 2019. Pero hay una barrera que se repite en todo el continente: los bancos tradicionales. Las cajas de ahorro alemanas, por ejemplo, siguen rechazando cuentas corporativas a empresas de cannabis, obligándolas a operar con neobancos o fintechs con costos que, bueno, en el costo de transacción son un poquito más altos, ¿verdad? Ahora, teniendo todo esto en cuenta, la normativa en estos países que hablamos, dónde están las empresas, la plata, ¿verdad? Cómo se va moviendo eso, la cantidad, la necesidad, sí, el volumen a cubrir, ¿verdad? Vamos al hecho concreto. El 17 de enero del 2026, en Asunción se firmó el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Después de 25 años de negociación, Paraguay lo incorporó a su ordenamiento jurídico mediante una ley y, bueno, Argentina, Brasil y Uruguay hicieron lo propio. El 1 de mayo del 2026 empezó a aplicarse de forma provisional. Hasta ahora no hay más detalles. Si al momento de salir este episodio, viernes 10 de julio del año 2026, sale algo nuevo justito después de publicar, les agradecería que dejen en los comentarios. Lo que entra en vigencia es el acuerdo comercial interino: reducción de aranceles, acceso a servicios, compras públicas, la parte política más amplia. El acuerdo de asociación completo todavía depende de otros pasos institucionales, incluido el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para el cáñamo industrial, el camino, bueno, sí, el camino es directo. La Unión Europea le cobraba un 6% de arancel a la fibra de cáñamo en bruto. Ese arancel se elimina de forma gradual. Los aceites prensados de semilla usados en cosmética de CBD tenían aranceles de entre 12 y 18%, también empiezan a bajar. Es decir, el cáñamo sudamericano, incluido el paraguayo, empieza a competir con el francés o el español en igualdad de condiciones arancelarias, o al menos eso es lo que se espera con este acuerdo. Ahora, esto no arranca de cero. Paraguay, por ejemplo, ya tiene un pie adentro. Paraguay ya exportó flor de la variedad Cuñataí a Suiza por un contrato de 6 millones de dólares. Esto se hizo con la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay como impulsora, ¿verdad? Tenemos un episodio donde hablamos de esa noticia. Se había exportado toneladas de nuez descortezada y derivados alimenticios de cáñamo también a Países Bajos y Reino Unido. La región entera se está moviendo en la misma dirección. Uruguay atrae casi el 40% de su inversión extranjera directa desde la Unión Europea y se posiciona como plataforma de investigación en biotecnología canábica. Mira que acá en Paraguay también estamos arrancando con eso. Todavía yo quiero estar ahí investigando, estamos peleando, de hecho ya hay empresas también que se dedican a eso. Argentina avanza con su ley de cáñamo para que pequeños y medianos productores también puedan exportar harinas, aceites, sin ninguna traba arancelaria. El argumento de fondo, el que repite la Cámara de Cannabis Industrial, es que Sudamérica tiene ventajas estructurales. Tiene más sol, estaciones de cultivo estables, agua abundante, costos de tierra y mano de obra mucho más bajos que Europa. En papel somos competitivos, en papel. Acá, si hablamos de lo que el arancel no resuelve, está el matiz, sí, acá está el matiz importante, el que no conviene saltarse. Bajar un arancel no sirve de nada si no se puede cruzar la barrera técnica. ¿A qué me refiero? La barrera, en el caso del cannabis medicinal, es enorme. Por ejemplo, existe algo que se llama EUGMP, que sería las buenas prácticas farmacéuticas de la Unión Europea, ¿verdad? Para que una flor seca o un extracto se pueda vender en una farmacia europea, la planta de procesamiento de origen necesita esa certificación europea de buenas prácticas de fabricación con inspección física en el terreno. Adecuarse también a ese estándar cuesta, según valores que estuve revisando, entre 2 y 10 millones de euros. Así nomás. La mayoría de las cooperativas o productores medianos de la región simplemente no pueden afrontar ese costo. Otro punto, el reglamento de nuevos alimentos de la EFSA. Cualquier alimento con CBD activo necesita un expediente científico de seguridad
antes de poder venderse en la Unión Europea. Sin eso, la aduana europea retiene el cargamento. Tercer punto, el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Este reglamento exige trazabilidad satelital para certificar que el producto no viene de tierra deforestada después de diciembre del año 2020. Independientemente del tratado comercial, esto también aplica. El riesgo, dicho sin vueltas, es lo que en el informe que analizamos para este episodio se llama primarización, entre comillas. Que el Mercosur termine exportando biomasa cruda y de bajo valor, mientras los laboratorios europeos, por ejemplo, Somai en Portugal, Bedrocan en Países Bajos, Contourage en Alemania, todos esos laboratorios europeos se quedan con las patentes, con las fórmulas, con el margen grande. Y bueno, acá conviene bajar a tierra, porque el entusiasmo de los titulares no siempre coincide con el ritmo real de implementación. Al día de hoy, el cultivo de cáñamo en Paraguay todavía está en etapa de ensayos agronómicos. Según algunas informaciones, el tercer ciclo de prueba en predios del IPTA, con unos 600 productores registrados esperando pasar a escala comercial plena. En el frente medicinal, en febrero de este año, las resoluciones 902 del Ministerio de Salud, la 488 también de Dinavisa, terminaron de cerrar el círculo de prescripción y dispensación, ¿verdad? Receta cuadruplicada, farmacias autorizadas, aceites disponibles y el plan piloto, que ya tenemos también un episodio amplio y todo un evento que fue el Summit 420 hablando de eso. Es decir, la puerta arancelaria europea ya está entreabierta, pero la capacidad de producción certificada a escala y con las exigencias eh, estándar de la Unión Europea cuesta todavía, al menos todavía no está lista. Ese es exactamente el desafío que el sector, ya sea la Cámara de Cannabis, el Proincumec, la farmacéutica, los productores de San Pedro, de Canindeyú, las cooperativas, los clubes y demás, tiene por delante en los próximos años. Esto conecta lo que estamos hablando directo con lo que se habló también en el Summit 420 en abril. Estos 4 ejes que armamos de producción, cáñamo, ciencia, investigación, medicina, industria farmacéutica, regulación, práctica clínica, son básicamente los 4 frentes que Paraguay necesita resolver en simultáneo si quiere subir en la cadena de valor y no quedarse solo como proveedor de materia prima. Si no vieron esas jornadas, de verdad vale la pena, están completas en nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Primero, que Europa no es un mercado, son muchos mercados, cada uno con su propia lógica, acceso a su propio reembolso, su propia tolerancia. Segundo, que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es real, ya está en aplicación, y sí reduce costos de entrada para el cáñamo sudamericano. Tercero, y esto es lo que no hay que perder de vista, el arancel es la parte fácil, la parte difícil es la certificación, la trazabilidad y la escala productiva. Y ahí es donde se decide si Paraguay entra como proveedor de biomasa barata o como un actor que retiene algo de valor agregado. Paraguay ya demostró que puede exportar con calidad. Cuñataya Suiza es la prueba. Si entro en Suiza, bueno. La pregunta para los próximos años es si ese logro puntual se puede convertir en una industria certificada y sostenida, o si se queda como una anécdota más en la lista de primeras veces que tenemos. Así que les dejo algunas preguntas para reflexionar como siempre. Si el cuello de botella ya no es la ley, sino la certificación técnica que exige los diferentes mercados a los cuales se puede vender cannabis, ¿debería el Estado paraguayo subsidiar ese salto para productores medianos o dejarlo liberado al capital privado? Segunda pregunta, ¿puede convivir un modelo de agricultura familiar y cooperativa como el que planteamos en el episodio donde hablamos con Granja Madre y otros referentes con el nivel de exigencia técnica que pide el mercado europeo, o son en la práctica dos industrias distintas? Y tercera pregunta, a 5 o 10 años, ¿cómo se imaginan a Paraguay exportando materia prima de cáñamo o exportando productos terminados con marca propia? ¿Qué tendría que pasar para que sea lo segundo? Les dejo esas preguntas, nosotros nos escuchamos en una próxima edición. Será hasta entonces, chau chau.